Esta hora a Washington, D.C., a la capital de los Estados Unidos, para recibir desde allí a Rubén Olmos Rodríguez, analista internacional, para hablar de estas elecciones de medio término. Olmos, el placer de recibirlo, de saludarlo en la pantalla de DirecTV. Al contrario, Pablo, muchísimas gracias por la invitación, a tus órdenes. Un placer. ¿Qué es lo que estamos esperando pueda suceder mañana? En definitiva, ya es un hecho, según estos sondeos, que Biden deberá gobernar con mayorías republicanas de aquí al final de su administración. Pues mira, yo creo que la explicación que dieron antes de que yo entrara al aire es muy efectiva. Tradicionalmente, en las elecciones de medio término, el partido que está en el poder ejecutivo suele perder la mayoría en las cámaras en el Congreso, si es el caso, como es el caso ahora de Joe Biden. Los últimos números que revisaba esta mañana plantean que los republicanos se llevarían la Cámara de Representantes y muy probablemente el Senado. Hay un tema muy importante que hay que checar, Pablo, que también estarán en juego el día de mañana elecciones en 27 estados para elegir a los secretarios de Estado. ¿Por qué es importante? Porque estos secretarios de Estado son los que van a validar la elección del 2024, la elección presidencial del 2024. Y es un tema fundamental, sobre todo ante este debate que hay en Estados Unidos sobre el futuro de la democracia, porque hay mucha gente, seguidores de Trump, que siguen diciendo que la elección de Joe Biden fue ilegítima. Entonces, no perdamos de vista lo que está en juego el día de mañana, no nada más la cuestión económica, pero también el futuro de la democracia de este país. Absolutamente, Olmos. Ahora, ¿qué tan limitado estaría el margen de maniobra del presidente Biden en caso de concretarse este panorama y que los republicanos se hagan de las mayorías en ambas cámaras? Pues mira, como bien sabes, el presidente Biden y su equipo han impulsado una agenda bastante liberal de menos impuestos, de apoyo al medio ambiente, de ayuda a los más necesitados. Y los republicanos, si llegarían a controlar la Cámara de Representantes, pues revisarían con lupa las medidas que está tomando el presidente Biden para apoyar a la gente de escasos recursos. Es una agenda más conservadora. Muy probablemente también detendrían los intentos de investigar a Donald Trump. No hay que olvidar que muchos legisladores que en un momento dado apoyaron a Donald Trump y que apoyaron el hecho de que no querían que ganara Joe Biden, pueden ser reelectos el día de mañana. Entonces, esperamos una ola republicana que también incluirá a muchos seguidores de Trump, y esto pondrá sobre las cuerdas y sobre la pared muchos de los temas que ha estado impulsando el presidente Biden. También es importante decir, hay muchas vacantes en algunas áreas del gobierno federal a 2 años de este gobierno, y los republicanos en el Congreso pudieran detener esta agenda. Ahora, ¿qué tanto marcan habitualmente e históricamente? Recién observábamos, por cierto, un informe al respecto. ¿Qué tanto inciden en las elecciones presidenciales, que en este caso se van a desarrollar dentro de 2 años? Pues mira, el presidente Biden llega con un índice de aprobación debajo del 40%, con una edad, es el presidente más viejo en la historia de este país, alguien que desafortunadamente ha perdido mucho apoyo, muchas de las promesas de campaña que hizo a lo largo de la campaña en estos 2 años de gobierno no se han podido concretar. Vemos a un grupo muy amplio de seguidores de Donald Trump, que inclusive se estuvo manejando la semana pasada, Pablo. Por ahí hubo una nota que salió en el New York Times que decía que tan pronto como esta semana pudiera estar anunciado Donald Trump que sí va a buscar la presidencia. Entonces, las elecciones del día de mañana van a ser, digamos que la entrada al proceso electoral del 2024. Absolutamente, y por eso su trascendencia también. ¿Qué pasa con ese denominado voto latino que muchas veces ha llegado a ser decisivo? Ni que hablar en el estado de Florida, pero ¿cómo pesa en estas elecciones de medio término ese voto latino? Pues mira, Pablo, es una gran pregunta. El voto latino será fundamental el día de mañana. Muchos estados fronterizos con México elegirán a gobernador, elegirán a miembros del Congreso, elegirán a senadores, y muchos de ellos van a ganar por el voto hispano. Yo creo que es importante también tomar en cuenta lo que influye el voto hispano en estados, como tú decías, en Florida, en temas de política exterior, como es el caso del futuro de la política de Biden con Venezuela, de la política con Cuba y en general de toda la región de América Latina. Ha habido algunos errores de cómo se ha conducido la política de Biden hacia América Latina. Hay cuestionamientos de que no hay una estrategia acorde a los tiempos que estamos viviendo en América Latina. Hoy por hoy los principales países de América Latina son gobernados por líderes de izquierda y no sienten en Washington que la política de Biden está funcionando. Esto pudiera también provocar
que una llegada de los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, ejercerían más presión para apretar más a los países de América Latina gobernados por líderes de izquierda. Absolutamente, y hay coincidencia que no se trata únicamente la elección de mañana del control de las cámaras parlamentarias, sino de mucho más que eso. Esto también explica la participación, ni que hablar, que ha adoptado Donald Trump, pero también el expresidente Barack Obama. Sin duda, los demócratas se dieron cuenta que los números no les beneficiaban y es por eso que este fin de semana echaron toda la leña al asador para poder sacar a Barack Obama, para poder sacar a los Clinton, para poder sacar a todo el establishment demócrata a hacer campaña, sobre todo en esos estados definitorios. El resultado en el Senado no está muy claro. Hay algunos estados en donde hay un empate en las encuestas, pero también es importante resaltar, no podemos confiar en las encuestas al 100%, porque en la elección pasada daban por un hecho que ganaba Donald Trump y acabó ganando Joe Biden. Yo creo que aquí habrá que ser cautelosos, pero sin duda alguna los demócratas tuvieron que sacar pues, lo mejor que tienen para poder hacer campaña para favorecer y apoyar a estos candidatos. Inflación quizá haya sido el término más reiterado en estas últimas semanas en la campaña, tanto de uno como de otro. Sin duda, yo te diría inflación, situación de seguridad. El americano no se siente seguro. Ha habido muchos ataques en contra de políticos, hay violencia en muchos estados. Obviamente la guerra en Ucrania, el precio de los alimentos, son temas que el día de mañana el elector que vaya a votar va a tener en la mente cuando vaya a ejercer su voto. ¿Cómo está mi bolsillo? El americano, Pablo, hay que decirlo, se fija mucho en su cartera. Si a la hora de votar tiene dinero suficiente, va a votar por X o Y candidato. Entonces, son temas fundamentales que el día de mañana van a tomarse en cuenta a la hora de sufragar. La de los gobernadores, ¿cómo la definís en cuanto a instancia electoral, que también en muchos estados se define el día de mañana? ¿Qué influencia puede tener distintos estados, distintos gobernadores que puedan resultar electos de cara al año 2024 y el impulso que se puede dar tanto desde el Partido Demócrata como desde el Partido Republicano a la carrera electoral? Mira, hay 36 elecciones a gobernador que se van a llevar a cabo el día de mañana. En algunos casos también hay congresos locales. Aquí en Estados Unidos se tiene una cámara local, pero también un senado local y muchos de ellos también estarán en juego. La conformación política después del día de mañana va a ser clave para ir definiendo cómo se van arreglando las cosas de cara a la elección del 2024. A pesar de que se maneja, insisto, que Donald Trump pudiera anunciar su candidatura, no hay que perder de vista la elección, por ejemplo, en Florida. El gobernador Ron DeSantis, que está buscando su reelección, es un potencial candidato a la presidencia. El ganar la elección el día de mañana o no, que muy probablemente lo va a hacer, va a definir mucho su decisión. Habrá otros políticos, gobernadores que también estarán jugando su futuro político hacia largo plazo ganando la elección de mañana. Así que va a ser clave revisar después de la elección de mañana cómo queda el mapa electoral de los Estados Unidos. ¿Tenemos estados claves a esos que hay que prestarles particular atención el día de mañana? Sin duda, y por muchos motivos. Como tú bien señalaste, hay que estar pendiente de lo que pasa en Florida, hay que estar pendiente de lo que pasa en Texas, en Arizona, sobre todo por estos temas hispanos y por la influencia que tienen en la política de América Latina, pero también hay que checar la elección al Senado en Georgia, la elección al Senado en Filadelfia, que son estados que a final del día van a ser definitorios para definir el futuro de la conformación del Senado. Entonces habrá que estar pendientes también estados como Nueva York, en fin, estados clave, Virginia, que también a final del día pueden girar la balanza de un lado al otro. Filadelfia presentó características especiales, por cierto, o una atracción singular por parte de Trump, de Barack Obama, del propio Joe Biden, que ha estado haciendo una recorrida por distintas ciudades. Hay elementos que la hacen por demás particular. Pues sí, yo creo que ahí los candidatos al Senado son sui generis. En el caso del demócrata, una persona que pues sin tener una carrera política, un líder obrero que tuvo una dificultad de salud y a pesar de eso estuvo a punto de morir, sacó adelante su campaña en el hospital, su esposa le ayudó. Es un estado muy importante, insisto, para definir el futuro del Senado. Es por eso que vimos tanto a Donald Trump apoyando al candidato republicano y a Joe Biden, como tú bien decías, y al mismo Barack Obama apoyando al candidato demócrata en ese estado. Así que en estas últimas horas vamos a escuchar mensajes. Fue muy interesante un tema que no hemos comentado, un discurso que dio el presidente Biden la semana pasada desde
la central de trenes, perdón, Ajá. en donde habló de la democracia, habló sobre lo que hay en riesgo si se vota a favor de los candidatos republicanos. Y Donald Trump está haciendo lo mismo, acusando a los demócratas de estar entregando el país, de no tener seguridad, de tener fronteras porosas. Entonces, yo creo que ambos grupos están peleando hasta el final el voto de cada ciudadano. Recién hacías referencia a temas que no hemos abordado, otro que no hemos mencionado y que también es trascendente para el día de mañana, para la elección, sobre todo en 5 estados, la cuestión del aborto. Es correcto. Donald Trump, antes de dejar la presidencia, logró posicionar a 2 o 3 miembros de la Suprema Corte de Justicia, que en ese caso votaron a favor de evitar que se pudiera dar el aborto. Esto ha sido un tema muy controversial que Joe Biden ha prometido que no dejará de luchar, porque según los demócratas el aborto es un derecho que cada ciudadano tiene. Va a ser fundamental el día de mañana en la boleta electoral el futuro de este tipo de políticas. Aquí estamos jugándonos el futuro de un asunto que es cercano a la mujer, cercano a la familia conservadora, pero también cercano a los grupos liberales. Así que hay que estar muy pendiente de lo que sucede el día de mañana en este sentido. Absolutamente, y estaremos muy pendientes de lo que vaya a suceder mañana en todo el territorio estadounidense. Rubén, ha sido muy amable por este contacto, muy claro además en los conceptos. Mucho te agradecemos por ello. Al contrario, muchas gracias por la invitación, siempre a sus órdenes. Muy amable, gracias.